El movimiento Construye se forjó tras la muerte de ruptura de los 25. Participaron en el gobierno de Moreno y han acompañado al gobierno de Noboa. Y en sus inicios fueron aliados del otrora Alianza País. En la reciente consulta popular, Construye se hizo cargo de la pregunta del trabajo por horas. Y en la última semana, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió eliminar a la organización política por una denuncia de la presidenta del CNE de febrero de este año. Pero ahora, ¿cuál es el futuro de Construye de cara a las presidenciales de 2025? ¿Van a apelar a su eliminación? María Paula Romo, que es el rostro más visible de la organización, ¿será candidata el próximo año? ¿Hay alguna intención política para que el movimiento sea eliminado? Lenin. Fernando, Alejandra, a esta hora desde Washington nos acompaña María Paula Romo, líder del movimiento Construye. María Paula, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo se posiciona Construye luego de los resultados de la consulta popular? ¿Cuál es la tarea que se les impone a la luz del pronunciamiento ciudadano? Sí, Lenin, Construye propuso 3 de las preguntas planteadas en la consulta popular: la extradición, la extinción de dominio y el trabajo por horas. Las primeras, relacionadas a la seguridad, como el resto de preguntas de la agenda de seguridad, recibieron un gran respaldo y ahora hay una tarea importante de trasladarlas a la ley, pero sobre todo del lado del gobierno de trasladarlas a la realidad. En el caso del trabajo por horas no recibió el respaldo que se requería para ser aprobado, pero creemos que hay que seguir buscando mecanismos para modernizar el régimen laboral del Ecuador. El tema del empleo es realmente algo que necesita ser revisado, es una cosa muy grave la situación que tenemos en el país y hay que seguir buscando estas y otras alternativas para modernizarlo y que dé oportunidades a más personas. ¿Cómo? Bueno, para nosotros un régimen menos rígido es necesario. Por ejemplo, contratos a plazo fijo. Hoy el régimen laboral es un régimen que permite muy poca movilidad. Empresarios, familias, jóvenes, personas que no tienen acceso o que no pueden ofertar un trabajo a tiempo completo y con todo lo que la ley en este momento impone, deben encontrar algo que además evite la informalidad. Porque no quiere decir que hoy en el país todo el que no tiene empleo pleno está completamente fuera del mercado laboral. Lo que pasa es que está engrosando las filas de la informalidad con menos protección y distorsionando los mecanismos de convivencia de la economía. María Paula, ¿pero qué es Construye hoy? ¿Y hacia dónde van? Se lo pregunto pensando en que han acompañado a un gobierno que no los quiere tener cerca. Lenin, ahí me parece que hay un error de apreciación. Nosotros no hemos acompañado al gobierno de Noboa. Hemos estado a favor de las posturas del país. Fuimos muy duros y muy críticos cuando este gobierno se instaló y armó su mayoría en la Asamblea Nacional con el correísmo y el Partido Social Cristiano, tanto así que el movimiento Construye, siendo la segunda fuerza más numerosa de la Asamblea, fue excluido de la conducción de la Asamblea Nacional y de las comisiones más importantes del Legislativo. Luego fuimos los únicos en oponernos a la primera reforma tributaria de condonación de intereses, de multas, de impuestos para las grandes empresas, y precisamente de allí, de esa oposición, sale el proceso sancionatorio al que nos estamos refiriendo hoy en el CNE. Al contrario de esta idea de acompañar al gobierno, no lo hemos hecho. Hemos estado siempre con las propuestas que consideramos importantes para el país, de donde quiera que vengan, pero es el país el que puede contar con Construye, no el gobierno, con quien no hemos tenido ninguna cercanía y más bien estos meses se han caracterizado por una postura muy crítica contra cosas con las que no estamos de acuerdo. Ahora, más allá de las discrepancias públicas que han tenido con el gobierno, asambleístas de Construye sí han sido visitantes de Palacio, se han reunido con autoridades de gobierno. ¿Y de qué hablaron? ¿De qué conversaron? Nunca se hizo público cuáles fueron los temas de esos diálogos, ni si estaban buscando algún acuerdo y en qué sentido sería. Al contrario, Lenin, la reunión a la que usted tal vez se refiere, que se hizo pública, fue anunciada por nosotros, fue la reunión de una pequeña delegación para discutir algunos temas de la última reforma económica. ¿Por qué se tuvo que dar esta reunión?
porque ningún legislador del Movimiento Construye está en ninguna de las comisiones económicas. El Movimiento Construye fue excluido de las comisiones económicas, de la Comisión de Fiscalización, de la Comisión de Justicia, y por lo tanto, para presentar nuestras propuestas legislativas, para escuchar los avances de un proyecto de ley en debate, entonces se han realizado algunas reuniones públicas y con los temas absolutamente claros. Para presentar propuestas legislativas, uno no va a Carondelet. María Paula, usted lo sabe perfectamente. No, Lenin, no, me sorprende un poco esta preocupación suya sobre reuniones. Claro que sí, las reuniones se dan en el Palacio Legislativo, en los ministerios, sobre temas absolutamente claros y que además Construye ha hecho públicos en cada ocasión. Si usted se remite a nuestras redes sociales, a nuestra página, a los medios de comunicación digitales, usted verá que en el caso de cada ley hemos dicho, en esto estamos de acuerdo, en esto no estamos de acuerdo, esto proponemos, esto creemos que debe ser incorporado, y así lo han dicho también los legisladores en el Pleno. Ustedes reclamaron desde un inicio el acuerdo legislativo del gobierno con el correísmo. Hoy, que ya no se llevan, ¿podrían reconsiderar un acuerdo legislativo con el oficialismo? El gobierno cogobernó con la Revolución Ciudadana durante 140 días al inicio de su mandato. Todavía habrá que ver cuáles son los próximos pasos. Para nosotros no se trata solamente de un tema de alianzas o no, se trata de un tema de postulados. Realmente el gobierno escogió sus amigos y sus aliados. Nosotros tenemos y teníamos una posición sobre esto, no la hemos cambiado, nuestra posición desde el inicio de la Asamblea no ha cambiado. No nos enteramos hace 15 días quién era Jorge Glass. Sabíamos quién era Jorge Glass antes de que se instale en la Asamblea Nacional. Ya había sido sentenciado, ya había estado en la cárcel, ya había salido ilegalmente de la cárcel gracias a los jueces de Norero. Entonces, para nosotros no hay ninguna sorpresa ni una alteración con lo que ha pasado en la Asamblea. Nuestra posición sigue siendo la misma y nuestra oposición al correísmo estuvo clara desde el primer día, no así el caso del gobierno. Sí, ok, pero yo le pregunto otra cosa, María Paula. El gobierno hoy tiene al correísmo como opositor declarado. ¿Ustedes considerarían la posibilidad de sentarse en una mesa y tratar de construir una nueva mayoría legislativa? No, Lenin, no se está considerando una nueva mayoría legislativa. Haremos lo que hasta hoy, aquellos temas en los que el país requiera de Construye, el país, no el gobierno, el país va a poder contar con Construye. En temas en los que ya hemos participado, por ejemplo, en estos últimos meses, en las votaciones, la aprobación de la Universidad de la Policía Nacional, esa aprobación se hizo con todas las bancadas, Construye, por supuesto, excepto el correísmo. Entonces, los votos de Construye fueron fundamentales para eso y así se dio. Otras leyes se han votado por unanimidad. La ley No Más Apagones, por ejemplo, lastimosamente no se pudo detener los apagones, como hemos visto, pero esa ley también se aprobó en la Asamblea Nacional y Construye, a pesar de que sus propuestas no fueron plenamente recogidas, respaldó la ley. Eso es lo que vamos a seguir haciendo. Temas importantes para el país, particularmente en seguridad y empleo, tendrán nuestro respaldo. Ahora, ustedes acusan al presidente Noboa de quererlos fuera de la papeleta electoral 2025. ¿Por qué quiere eso? Permítame darle unos datos rápidamente para que cada uno saque sus propias conclusiones. En diciembre del año pasado, Construye fue la única organización política, la única bancada en oponerse a la reforma tributaria de condonación de intereses, multas en impuestos a grandes empresas. Así que en diciembre del año pasado, Construye era la única fuerza oponiéndose al gobierno. El 4 de enero, el presidente dijo que Construye era una basurita en el ojo y que se la quitaba. E insinuó en la misma entrevista en Radio Sucre, en Guayaquil, que no debía existir, Construye, que legalmente no debía existir. Extraña declaración para un movimiento que había obtenido el doble de curules que su propia lista legislativa y en la elección previa a esa, 82 concejales participando en todos los cantones del país. Entonces, no venía al caso una declaración así, de todas maneras el presidente la hizo, la atribuimos a una confusión. 2 semanas después, el Consejo Nacional Electoral empieza un extraño proceso sancionatorio por causales que no dan la cancelación como consecuencia legal por un tema burocrático que jamás se ha llevado o se ha elevado a una sanción.
Unos días después de esto, viene el intento de impunidad en las reformas al COIP con nuevas causales de revisión y para acceder a las investigaciones de fiscalía. Construye, prende todas las alarmas, se opone a esta reforma. Esto implica tensiones en el acuerdo del gobierno con el correísmo. Esa reforma se cae en la Asamblea Nacional y 2 días después, un día sábado, la señora Atamaín convierte este proceso sancionatorio en una denuncia ante el contencioso electoral. El juez sorteado es el juez Ángel Torres y una semana después de ser sorteado como el juez de nuestra causa, su yerno es nombrado presidente provincial de ADN, el partido de gobierno. Si a todo esto además sumamos un análisis muy sencillo de las normas, podremos ver que no cabe una sanción de cancelación. En la ley no existe, esto no está sujeto a interpretación, a opiniones de abogados. En la ley no existe la posibilidad de cancelar a un movimiento por retraso en la presentación de un informe anual. No es un informe de gastos de campaña o de financiamiento electoral y tampoco es un informe de fondo partidista porque nunca Construye ha recibido un solo dólar de recursos públicos para fondo partidario. Si esa es la línea de tiempo, María Paula, usted que tiene talento para leer la política, ¿cuál es la razón por la que el presidente Daniel Noboa no los quiere en la papeleta, no los quiere como contendores? Bueno, yo tengo algunas lecturas que las hemos compartido. Una de esas es esta crítica y esta oposición que mantuvimos desde el primer momento. El presidente parece tener poca tolerancia a la crítica. Hemos sido muy duros con algunos temas en la Asamblea Nacional y también en la gestión. Hoy, en unas horas, presentaremos un juicio político a la ministra Robo del sector energético para que le comente al país cuáles son exactamente las causas que llevaron al Ecuador a esta situación. Y esta postura es la que hemos llevado adelante durante los últimos meses. Y, por supuesto, en la papeleta electoral estaremos presentes con nuestras posturas y con nuestras voces. Supongo que es parte de lo que explica lo que sucede ahora mismo, además del interés del presidente Noboa por tener su propio partido político en un escenario ya bastante saturado. Que no le sorprenda que en esta línea de tiempo, Lenin, muy pronto, el siguiente acontecimiento en esta línea de tiempo será que el Consejo Nacional Electoral le entregue un partido exprés al presidente de la República. Y ustedes, como es evidente, van a apelar ese fallo del contencioso electoral, pero si ese fallo no llegara a prosperar, María Paula, ¿qué pasaría con su candidatura presidencial? Lenin, no hemos resuelto todavía una candidatura presidencial. Por supuesto que tenemos varios nombres en carpeta, pero también la intención de construir alianzas y coaliciones. Dicho eso, el movimiento Construye no considera ahora como un escenario siquiera factible el que jueces de lo electoral vayan a ratificarse en algo absurdo que no tiene pies ni cabeza. Es inconstitucional, es ilegal. Es el equivalente de decir por lo que debería merecer una multa o una amonestación le vamos a dictar a alguien la pena de muerte. No es solamente Construye el afectado, creemos que hay una afectación al sistema democrático. Esperamos que las voces democráticas de distintos sectores se levanten como lo han hecho representantes de otras tiendas políticas, de otros partidos, porque es realmente delicado lo que sucede es una muestra de un comportamiento autoritario, antidemocrático. Así que esperamos resolver eso con jueces que, como en todo lado, existen personas correctas que son capaces de recibir presiones y actuar en derecho. Eso es lo que esperamos del Tribunal en la apelación. ¿Y la candidatura cuándo se resuelve? ¿Quién va a determinar si María Paula Romo es o no candidata a la presidencia de la República? Las candidaturas, no solo la presidencial, sino a la Asamblea, se resuelven en los plazos que tiene la ley para las primarias. Eso significan 2 o 3 meses más. Y son los órganos internos del movimiento quienes deciden todas las candidaturas. Insisto, para nosotros hay un paso previo a eso, que es agotar todos los esfuerzos para construir coaliciones más amplias. Hay que evitar la fragmentación en la próxima papel y estamos dispuestos a todos los esfuerzos y las concesiones siempre que se mantengan los objetivos claros. Pero si le toca, ¿no le saca el cuerpo a María Paula? Lenin, con más de 20 años haciendo política,
Lo último que he hecho es sacar el cuerpo. Siempre he asumido mis responsabilidades y esto no significa mismo le esté diciendo que considero la participación electoral. Pero sí, claro que no rehuyo de mis responsabilidades y yo asumo mis decisiones, mis posturas, las de la organización, como lo he hecho durante 20 años. Lo haré desde la posición que me consta. María Paula Romo, líder del movimiento Construye, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Buen día.